El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. Al enterarse Jesús de que Juan había sido arrestado, se retiró a Galilea y dejando el pueblo de Nazaret, se fue a vivir a Cafarnaúm, junto al lago, en territorio de Zabulón y Neftalí, para que así se cumpliera lo que había anunciado el profeta Isaías. Tierra de Zabulón y Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los paganos. El pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz. Sobre los que vivían en tierra de sombras, una luz resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar diciendo: conviértanse, porque ya está cerca el reino de los cielos. Una vez que Jesús caminaba por la ribera del mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado después Pedro, y a Andrés, los cuales estaban echando las redes al mar porque eran pescadores. Jesús les dijo: síganme y los haré pescadores de hombres. Ellos inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Pasando más adelante, vio a otros dos hermanos, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en la barca remendando las redes, y los llamó también. Ellos, dejando enseguida la barca y a su padre, lo siguieron. Andaba por toda Galilea, enseñando en las sinagogas y proclamando la buena nueva del reino de Dios, y curando a la gente de toda enfermedad y dolencia. Palabra del Señor. Se pueden sentar. Amados hermanos, el Evangelio de hoy comienza diciendo que Jesús se entera de que a Juan el Bautista lo han metido en la cárcel. ¿Por qué? Porque hablaba con la verdad. Y no a todos les gusta escuchar la verdad. Sobre todo a los que manejan a los pueblos. Juan el Bautista había dicho que las cosas en Israel no andaban bien, que era necesario enmendarse, cambiar la actitud. Y uniéndose a los profetas del Antiguo Testamento, denunciaba las injusticias. Y los encargados de velar por el pueblo, por los hijos e hijas de Dios, resulta que eran los ocasionantes de estas injusticias. Y como Juan el Bautista hablaba con la verdad, pues a los líderes religiosos, civiles y políticos de Israel no les gustó nada. Y decidieron meterlo a la cárcel. Es la artimaña de los que tienen el poder. Juan el Bautista se había plantado en el desierto y había predicado la enmienda para el perdón de los pecados. Y la gente comenzó a ir al desierto. Y se formó un grupo. Y a los dirigentes eso les dio miedo. ¿Qué hacer para disolver a ese grupo que se está reuniendo en torno al Bautista? Lo de siempre.
y que se sigue haciendo hasta el día de hoy cuando hay un grupo que empieza a crecer. Encarcelar al cabecilla, encarcelar al líder, y de esa manera todo se acaba, todo se disuelve. Es que para los que tienen el poder, los revoltosos no les convienen, los rebeldes no les convienen. Por eso ellos juegan con nosotros y nos dicen que los rebeldes causan problemas. Eso no es cierto. Los problemas causan rebeldes. No son los rebeldes los que ocasionan los problemas, son los problemas los que hacen que haya gente descontenta y se rebele. Porque si todo estuviera bien, nadie protesta. Pero si hay problemas, entonces hay protestas. Pero ya sabemos que este es el discurso de los que manejan la sociedad. Ya sabemos que este es el discurso de los que tienen el poder. Y ya sabemos que su instrumento es el miedo. Que meter a este a la cárcel para infundir miedo a sus seguidores y entonces se dispersen. Así lo habían hecho ya con muchos que en Israel se habían agrupado y les había funcionado. Metían al cabecilla a la cárcel y todo se acababa. Y pensaron que sucedería lo mismo con Juan. Pero oh sorpresa, no fue así. Cuando Jesús se entera de que han metido en la cárcel a Juan, entonces deja su pueblo de Nazaret y se va a Galilea, a Cafarnaúm, a la capital del comercio. Y ahí comienza a decir las mismas palabras del Bautista: enmiéndense, cambien su conducta, su manera de dirigirse a los demás. Y luego dice: el reino de Dios está cerca. La posibilidad de que los hombres puedan vivir dignamente está cerca. La posibilidad de que los hombres puedan vivir como hermanos está cerca. La posibilidad de que los hombres puedan vivir según el proyecto de Dios está cerca, tan cerca como ellos quieran. Jesús no se acobarda al ver que Juan es tomado prisionero. Al contrario, desea darle continuidad a lo que ya había comenzado Juan el Bautista. Es que lo de Juan no era un movimiento que dependiera de la política, no, sino era del plan de Dios. Por eso nadie podía disolverlo. El reino de Dios está cerca, pero este reino no se construye en la soledad. Por eso Jesús, cuando va caminando por la orilla del mar y ve a aquella pareja de hermanos, Pedro, el primero de ellos que recibe este apodo por ser necio testarudo, y su hermano Andrés, que significa el varón, el hombre maduro, pues el Señor les lanza la invitación. Estaban pescando, echando la red de mano en el mar porque eran pescadores pobres, según la mentalidad del Evangelio. Y les dice: vénganse conmigo, como había hecho el profeta Elías con su discípulo Eliseo, y los haré pescadores de hombres. Pero no solo a ellos, porque más adelante, dice el Evangelio, se encontró a otros dos. Uno se llamaba Santiago y el otro Juan. Estaban con su padre y tenían una barca. Y dejaron a su padre y dejaron la barca para poder irse con Jesús y convertirse en pescadores de hombres.
El padre simboliza el pasado, que ata, pero que hay que dejar para poder convertirse en un pescador de hombres. ¿Y qué es ser pescador de hombres? La frase suena hermosa, pero ¿qué significa? El mar es la sociedad, el mundo en el que vivimos, los sistemas en los que vivimos, que hunden, ahogan y dejan sin vida a los hijos e hijas de Dios. El mar es la sociedad, los sistemas que ahogan y matan a los hijos e hijas de Dios. Y hace falta quien lance la red y pueda sacarlos de ahí. También hoy, queridos hermanos, en nuestro tiempo, el mar sigue siendo la manera como los seres humanos hemos entretejido la vida de unos con otros. Y también ahí se ahogan nuestros niños, que ven a sus padres pelear, que quisieran ver a sus padres unidos, y eso ya no es posible, porque han tomado la decisión de cada uno continuar su propia vida por su lado. Es que los niños no entienden de que unos papás puedan estar separados. Y se ahogan, se hunden, se deprimen. Los psicólogos le dicen a los esposos que los problemas de ustedes no afecten a sus hijos. Si son problemas de ustedes, son de ustedes, resuélvanlos, pero que no afecten a sus hijos. Quisiera que un psicólogo me diga cómo puede no afectar un problema de los papás a los hijos. Quisiera que me lo explicaran, porque pues yo no entiendo cómo no puede afectar. Bueno, la cosa es que se ahogan y se hunden nuestros niños ante estas dificultades. Se ahogan y se hunden nuestros jóvenes y adolescentes en medio de una sociedad que no brinda oportunidades, porque está diseñada de tal manera que solo pueden triunfar unos cuantos, no todos. Nuestros sistemas, el educativo, por ejemplo, está diseñado de tal manera que haya unos cuantos que saquen 10 y los demás vivan un rezago. Así está diseñado. Por eso se hunden y se ahogan nuestros jóvenes y adolescentes que no encuentran oportunidades reales de crecimiento y desarrollo personal, humano, integral. Y por eso se hunden en la delincuencia, en la violencia, en la vagancia, en los vicios, porque no hay posibilidades de crecimiento humano integral. Pero le podemos seguir. Se ahogan nuestros matrimonios, se ahogan nuestras familias, se ahogan nuestros obreros, se ahogan nuestros campesinos, se ahogan lo que socialmente se llaman minorías, pues se ahogan en una sociedad como la nuestra. Y se ahogan porque hacen falta pescadores de hombres. Gente como Simón, Andrés, Santiago y Juan, que no tengan miedo a lanzar las redes para ofrecerles a todos ellos una mejor manera de vivir la vida. La iglesia tiene que ser ese espacio donde la gente viva mejor la vida que Dios quiere que vivamos. Y todos los que formamos la iglesia tenemos que ser esos pescadores que no debemos descansar y que día a día tenemos que lanzar la red.
para salvar a nuestros hermanos los hombres que se ahogan con tantos problemas económicos, personales, afectivos, etc. Por eso al final de nuestra vida, cuando estemos cara a cara con Dios, nos va a preguntar: muéstrame tu red. ¿Cuántos nombres traes en ella? ¿A quién lograste pescar en el mar de la vida? Dime, ¿qué hiciste por tus hermanos que se estaban ahogando? ¿Dónde están? ¿Quién te acompaña? Llegaremos a la presencia del Señor con nuestra red cargada de peces, con los nombres de aquellas personas que sacamos del mar de la vida y les ayudamos a vivir mejor. O llegaremos con la red vacía. Sí, ya sé lo que estás pensando. Estás pensando que cómo vas a sacar a los demás si tú eres el que te estás ahogando. Y yo te contesto: ¿y por qué no te dejas pescar por Jesús? ¿Y por qué no dejas que Jesús te atrape en su red? Pero de verdad, que te atrape, que te seduzca, que te enamore, que te cautive. ¿Y por qué no te conviertes entonces en un pescador de hombres? Pero déjate pescar por Él. Porque esto de pescar hombres no es cosa de las monjas y de los curas. Es de todos los bautizados. Ojalá cuando el Señor te pregunte: ¿dónde está tu red?, tú se la puedas mostrar llena de nombres, de niños, adolescentes, jóvenes, matrimonios, a los que lograste sacar de donde se estaban hundiendo y les ofreciste una mejor vida. De esto trata el Evangelio. Que el Señor, pues, queridos hermanos, nos conceda de verdad entender que la vida solo tiene sentido, la vida cristiana y la vida humana, cuando somos pescadores de hombres que ayudamos a los demás para que no se hundan, no se ahoguen y no se mueran en el sinsentido de la vida. Que así sea. Amén.